Ay, Dios. Perdón un poquito aquí el ruido. Que ya, ¿verdad? Ya lo ven. Ya está, muchas gracias. Ok. Bien. Pues vamos a ver entonces esta parte de la intervención en crisis de primer orden, ¿no? Bueno, ya hemos estado viendo algunas cuestiones. Aquí hay una definición de Slick, que es una crisis. En 1984, pues él mencionaba que una crisis es un estado temporal de trastorno, ¿no? Y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución del problema, ¿no? También nos menciona que resulta de un cambio drástico que dentro de un tiempo mínimo rompe con el equilibrio de la persona que había mantenido internamente como en su medio, ¿sí? Perdón por el ruido que hay aquí, pero bueno, esa es como un poquito esta parte de la crisis, ¿no? Y de alguna forma, bueno, esto es lo que nos menciona Slick en este año, ¿no? Pero se empieza, de hecho, también a estudiar esta parte de la crisis, pues derivado, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 1939, 38, por ahí, ¿no? Derivado de estos acontecimientos que generaban o que se generaba esta parte de estrés postraumático y de algunas alteraciones, ¿no? También otro autor que nos habla referente a esta parte de crisis es Kaplan, ¿no? Él también menciona que la crisis es un desequilibrio y un trastorno emocional. Otro autor que es Taplin menciona pues que la crisis es un fracaso a la solución de problemas o a salir adelante en el estado de crisis. Imagínense esa definición como fracaso a la solución de un problema. Eso sería la crisis, ¿no? Pero también una crisis es una violación realmente de las expectativas de la persona, ¿sí? De la persona, una violación de las expectativas de alguna forma sobre el suceso traumático, ¿sí? Y es esa incapacidad, como hemos estado viendo también a nivel cognitivo, para poder manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, ya habíamos comentado que hay una crisis de desarrollo y hay una crisis circunstancial, ¿no? Pues obviamente las crisis del desarrollo es imposible, ¿no? Impedirlas, ¿no? Porque vienen con el paso del tiempo y sobrevienen pues del cumplimiento de ciertas etapas, ¿no? Y presentan cierta conducta. Algunos pues van a presentar, volvemos al mismo punto, ¿no? Diferente reacción que otro, ¿no? Pero marcan un trastorno, ¿no? De cierta forma, o esta parte que decíamos como las patologías, tanto en el área intelectual como en el área afectiva. Y están las crisis circunstanciales, ¿sí? Estas crisis circunstanciales son inesperadas, ¿verdad? Son accidentales y van a depender también de esta parte de los pues factores ambientales, ¿no? Ejemplos de crisis circunstanciales, ¿no? Pues que tenemos los accidentes, los terremotos, ¿no? Todo lo que tenga que ver también con cuestiones, pues de la naturaleza, ¿verdad? Y en el desarrollo podemos encontrar también varias, ¿no? Varios tipos de crisis que pues se van a ir también generando, ¿ok? Entonces, para que nosotros podamos de cierta manera analizar este aspecto de una crisis, pues como lo hemos visto, tenemos que también observar cómo ha sido ese desenlace de la persona frente a esa crisis, ¿no? Analizamos también la severidad del suceso precipitante, es decir, pues qué fue el suceso o la situación que pudo desencadenar. Los recursos personales es algo importante en esta parte de la valoración de la crisis porque tiene que ver con cómo lo afrontas y la red de apoyo. Ahorita lo vamos a ver en el CASIC. ¿Sí? Bueno, entonces una crisis es vivida como un estado doloroso, ¿sí? Donde la persona no usa, no encuentra de cierta forma sus recursos,
¿sí? Cuando veamos esta parte de terapia, ahí les voy a explicar un poquito más de este aspecto. El mundo externo lo va a vivenciar como algo amenazante, incierto, confuso y violento, ¿no? Y el mundo interno está la modificación de la percepción, ¿no? La dificultad para reconocer nuestras sensaciones, revisión de nuestros presupuestos básicos de equilibrio y seguridad, ¿sí? En esta primera instancia, entonces, es una experiencia estresante que va a afectar, obviamente, nuestros pensamientos, emociones y el nivel de respuesta que tenemos frente a ellos y las alteraciones que ya también habíamos visto, ¿sí? En cuanto a las crisis, en el estado psicológico, en el 2002, Robles y Medida, hablaban de una prevalencia que se genera o que se generaba frente a la crisis, ¿no? Como la prevalencia tiene que ver con estas reacciones esperables en cuanto a porcentaje. Entonces, ellos mencionaban, ¿no? En un estudio que referente a la conducta adaptativa, ¿sí? Va a generarse ciertas reacciones de calma, protección y auxilio entre un 12 a un 20% de las personas como que lo presentan, ¿sí? Reacciones de calma, ¿no? Como esta parte de reaccionar de forma adecuada o de afrontar de forma adecuada la crisis. La conducta de tendencia indefinida. Esto tiene que ver con el sentimiento de inseguridad, con la indecisión que genera la crisis, con la forma en que respondo al modo de la crisis y esto se presenta pues obviamente entre un 50 a un 60%. ¿No? De la población va a responder pues con eso, ¿no? Con inseguridad, con indecisión, con miedo. Y en las conductas desadaptadas o desadaptativas vienen las reacciones emocionales, la oposición, la negación, por ahí decían, ¿no? Cómo manejar la negación. Todas estas que muestran conductas desadaptativas en un 25%. ¿Ok? Bueno, en esta primera parte, que es de la intervención en crisis, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Pues ahorita lo que hemos visto es ¿qué tipo de crisis es a la que me estoy enfrentando, ¿no? En este momento. Si es una crisis que puedes trabajar también, no solamente las crisis circunstanciales, sino también la parte de las crisis de desarrollo, ¿no? Entonces, en esa primera fase, como determinar qué es eso, ¿no? Y si se genera o hay recursos también, ¿no? Entonces, aquí el proceso de intervención es este proceso de ayuda, ¿no? En esta primera instancia, que aquí la primera instancia lo pueden realizar o pueden, llevarlo a cabo, antes de irnos al receso estábamos comentando eso, puede llevarlo a cabo cualquier tipo de persona, por eso es que les hacía yo la pregunta de cuándo se aplica, ¿no? Esta parte de la intervención en crisis, porque cualquier tipo de persona puede, ¿no? Y de verdad deberíamos intervenir cuando hay una situación de crisis. Así como hemos visto que se generan, ¿verdad? Estos cursos de primeros auxilios, pues también deben de generarse como los cursos de primeros auxilios psicológicos, pues para la población en general, ¿sí? Para que entonces podamos nosotros, pues reaccionar frente a una situación de crisis. Entonces, como decíamos, hay diversas profesiones que están inmersas en esto y este punto lo pueden trabajar todas las profesiones o todas las ocupaciones, ¿no? Y es un proceso de ayuda que está dirigido a auxiliar a una persona a soportar un suceso traumático, de modo que la probabilidad de efectos negativos como daños físicos, emocionales, pues se disminuya, ¿no? Y la probabilidad de crecimiento sea inminente. Entonces, por eso necesitamos ese proceso de intervención. Y tiene ciertas características en este primer proceso, ¿no? En la primera parte es cuando la persona solicita la ayuda, ¿no? Y esta ayuda puede ser a través de una llamada telefónica o que la persona se acerque, ¿no? En ese momento a lo mejor a alguna instancia, o si está en la escuela, o si está a lo mejor en un súper, ¿no? Claro, teniendo esta idea, ¿no? De que se tenga que manejar la intervención en crisis de forma general, ¿no? Entonces, el primer punto es el que se solicite esta
esta ayuda, ¿sí? Para que se pueda generar ese enfrentamiento, ¿no? Esa primera fase de la crisis, ¿sí? Que recibe, ¿no? Ese primer acompañamiento que recibe tanto la persona, la familia, al momento que se da la crisis, ¿sí? Y esta tiene como objetivo el restablecimiento, ¿sí? Inmediato de la persona. Tiene como objetivo proporcionar ese apoyo, ¿no? Controlar en ese momento la situación, ¿no? Por ahí decían la palabra contención, hacer esa contención y proporcionarle un enlace, porque no siempre las personas que trabajan la primera instancia pues van a quedar con la persona o las personas a trabajar la segunda parte, ¿no? Y aquí viene la toma de contacto con el afectado, ¿sí? O con la persona. Entonces aquí, sí, es cuando estemos con la persona, pues el aprender nosotros a escuchar, ¿no? A la persona que se encuentra frente a una crisis. Es decir, atender sus necesidades básicas también, ¿no? Que a lo mejor necesita en ese momento algo, que si, no sé, necesita abrigo, que si necesita a lo mejor agua, que si necesita las necesidades básicas, es lo que tenemos que atender en ese momento. Y el mostrar el interés en esas vivencias sería como el escuchar a la persona en crisis, el que pueda permitirle, ¿sí? Que se pueda comunicar de forma libre. Entonces tú tienes que trabajar mucho esta parte de la escucha activa, tienes que trabajar mucho este aspecto de la aceptación incondicional, como decía Carl Rogers, ¿no? Como la empatía, trabajar mucho esa parte, porque si no eres una persona empática, si tampoco has trabajado como ciertos aspectos a nivel emocional, a nivel personal, entonces no vas a poder atender una crisis tampoco, ¿no? Porque pues cualquier evento también te puede generar a ti mismo una crisis, ¿no? Entonces hay que mostrar interés, ¿sí? Y la persona necesita expresar, ¿sí? Necesita ser escuchado en ese momento, necesita sentirse acompañado en esa parte de la crisis. Aquí, cuando hay, por ejemplo, cursos a nivel presencial o vivencial, hacemos algunos ejercicios para poder trabajar esta parte de la escucha activa o del sentirte acompañado, ¿no? Pero puedes empezar a ponerlo en práctica con los demás, ¿no? Como el ser más consciente en el momento en el que estás, como el ponerle ese foco de atención a la persona o las personas con las que te encuentras en el momento, como todos tus sentidos, ¿no? De alguna forma dirigirlos, ¿no? A esta parte. Luego viene analizar el problema y poder establecer un plan, es decir, ya que la persona ha podido expresar ciertas situaciones, pues entonces en ese momento puedes tú ir a lo mejor preguntando si la persona ha podido o si la persona ha afrontado de cierta manera problemas semejantes, por ejemplo, a lo que está viviendo en ese momento, ¿sí? ¿Para qué es esto? Pues para el siguiente punto que dice barajar los recursos personales. Esto de preguntar si has enfrentado alguna situación similar está relacionado con una pregunta que está centrada a las soluciones, ¿sí? ¿Cómo resolviste la situación que tuviste, la situación problemática que tuviste en aquel momento, ¿sí? ¿Quién acudió contigo? ¿Quién te acompañó? ¿Cómo lo hiciste? O sea, este tipo de preguntas como centradas a la solución, obviamente con mucho cuidado, ¿no? Es lo que vamos a ir tomando en cuenta, porque lo que necesito es que nos permita conocer cuáles son esos recursos internos en la persona y cuáles son sus recursos externos. ¿Para qué? Para que se pueda ejecutar un plan, ¿sí? Es decir, poder de alguna manera ejecutar un plan y poder de alguna manera orientarlo a que pueda pues
tomar alguna decisión la persona para poder afrontar y conectarlo a una red, ¿no? En ese último punto es lo conecto a una red y lo despedimos, ¿sí? Hay un libro que precisamente es de Slick, que es el de intervención en crisis, ¿sí? Y ahí maneja, hay un aspecto en donde maneja 5 componentes que son los 5 componentes de los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Entonces, el primer componente de los primeros auxilios psicológicos siempre va a ser que tú realices el contacto psicológico, ¿sí? Es decir, yo tengo que invitar a mi no lo voy a decir consultante, voy a invitar a la persona que hable, ¿sí? Voy a escuchar los hechos y los sentimientos. A veces tendemos, como la persona está en crisis y queremos intervenir, ¿no? Y preguntarle, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Cómo? ¿No? Queremos ahí como tratar de contener porque también la otra persona en ese momento también se coloca en una posición de crisis, ¿no? Entonces aquí lo primero es como voy a escuchar tus hechos, ¿no? La situación, voy a escuchar tus sentimientos y voy a, de cierta forma, a reflejar esos sentimientos, ¿sí? Es el reflejo, es decir, que yo voy a hacer que tú te sientas comprendido por mí, que tú te sientas aceptado por mí, que sientas que yo te apoyo, ¿sí? Que no estoy desvalidando tus emociones, ¿ok? Ese es el reflejo, como te entiendo, te escucho, comprendo esta situación, comprendo esta parte, ¿no? Entonces, ese es el reflejo, ¿ok? Y en esa primera realización de ese contacto psicológico, vuelvo a repetir, es importante manejar mucho la empatía, ¿sí? La empatía, ¿ok? Creo que todos sabemos de qué se trata la empatía, como que comúnmente nos han dicho que es ponerse en los zapatos del otro, pero la verdad es que ponerse en los zapatos de otro es una situación bastante complicada. Ninguno de nosotros podemos ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Más bien aquí es como, bueno, voy a comprender, yo no he vivido esa situación, pero voy a comprender la situación por la que está pasando en ese momento Juanito, ¿no? Esa es la simpatía, la empatía, perdón. Y hay otra palabra que es simpatía, ahorita que se me salió ahorita, ¿no? Esta palabra. La simpatía es totalmente lo contrario, es como, sí te estoy escuchando, ¿no? Pero tal vez muestras en ese momento el desinterés, ¿no? Sí, claro que te escuché, sí, pero pues mejor me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Pero sí te escuché, ¿no? Entonces a veces tenemos ese tipo de actitudes, que es lo que tenemos que ir trabajando, ¿ok? También en este primer contacto psicológico, si la persona te lo permite, porque hay que pedir permiso, ¿sí? Puedes tocar, ¿no? Tocarle las manos, tocarle de manera física, puedes abrazarlo, si la persona te lo permite y si la persona lo necesita. Por eso se pregunta, ¿sí? Porque eso genera un control calmante ante una situación, pues, intensa, ¿sí? Entonces, sí, solamente la persona te lo permite. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que yo tengo, que aquí también lo veíamos, ¿no? Que es analizar el problema. Yo tengo que examinar cuáles son las dimensiones del problema. Por eso es que la intervención en crisis se lleva muy de la mano con la terapia breve. Sí, ya lo veremos. Ya les dije que también hay otro tipo de abordajes, ¿no? También. Pero en esta examinación de las dimensiones del problema es donde nosotros vamos a indagar acerca del pasado inmediato, es decir, el incidente que precipitó la crisis, ¿no? Y eso lo vamos a explorar por el CASIC. El presente, que es cómo está funcionando la persona en este momento, ¿sí? Sus recursos personales, sus formas de afrontamiento, sus recursos sociales, todo eso. Y el futuro inmediato, ¿sí? Que es qué decisión vas a tomar, ¿no? Como esta parte de ejecutar tu plan, ¿sí? Entonces, aquí en algunos casos vienen hasta las cuestiones de orden jurídico, ¿no? Que si necesitas a lo mejor ir
con un abogado, que si necesitas plantear tal situación, que si todo eso viene en el segundo punto, que es cuando se examina las dimensiones del problema, ¿sí? El tercer punto es, voy a analizar pues las posibles soluciones al problema, ¿no? Ahí viene un poquito de terapia breve, por así decirlo, o de preguntas más bien centradas en solución, que es preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que tú has intentado? Me gustaría que me dijeras qué has intentado hasta ahora, por ejemplo, para poderle dar una solución a tu problema, ¿sí? Y nos ponemos a examinar qué es lo que tu paciente o la persona que está en crisis puede hacer, lo que podría hacer en ese momento y lo que no podría hacer en ese momento, ¿sí? A ver, vamos a analizar qué podríamos hacer en este momento, ¿sí? En este presente, ¿ok? Y entonces ahí vamos a proponer nosotros o vamos a tratar de encontrar con esa persona el proponer nuevas alternativas, ¿no? De solución en ese momento, ¿sí? Entonces ahí se supone que en esta tercera parte, que es el analizar las posibles soluciones, se genera redefinir el problema, ¿no? O sea, es decir, voy a darle un cambio, ¿no? Voy a tratar de hacer ese cambio para que se redefina esa situación, ¿sí? Entonces, ese es un tercer punto. De acuerdo a estos 5 componentes, el cuarto punto sería que yo tengo que mostrarle siempre a la persona con la que estoy abordando, una actitud facilitadora, ¿sí? Es decir, ¿no? Vamos, o sea, hay que hablar, hay que actuar a veces, ¿no? Eh, hay que ver, facilitar, ¿no? Como esta parte de ese camino a la acción, ¿sí? Eso tendría que ser la actitud facilitadora. Y el quinto punto que menciona Slick es esta parte del seguimiento, ¿sí? El seguimiento es que tengo que asegurarme que la retroalimentación que he hecho con la persona en crisis ha sido adecuada. Tengo que asegurarme que de alguna forma ya no tiene esta visión de túnel, ya puede ver ciertos intentos, o más bien ciertas soluciones, ideas de solución ante el problema. Tengo que asegurarme que se conecte pues con las personas que lo van a ir apoyando, ¿no? En ese camino. ¿Por qué? Porque aquí también es importante que analicemos cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? Y cuáles son los factores de protección que tiene la persona en ese momento. Objetivos. Entonces, de primera instancia, que es lo que estamos viendo ahorita, que es enfrentamiento inmediato de la situación, ¿no? Por ejemplo, dónde vas a pasar el día, ¿no? También dónde vas a pasar la noche, vamos a planear, toda esa parte de acompañamiento, ¿no? Entonces se otorga todo tipo de apoyo, se trata de otorgar lo más que pueda. Entonces la persona que está trabajando esta parte de intervención, pues tiene que tener nombre de instancias, recursos, ¿no? Instituciones, todo eso, para que nosotros llevemos a la reducción del peligro, aparte de todas las habilidades que tienes que tener a nivel personal, ¿no? Bueno, ahorita vemos la segunda instancia, ¿sí? Y viene esto que les estaba yo comentando hace un ratito, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos, restablecer el enfrentamiento, ¿no? El contacto psicológico, trabajar mucho en este punto de la empatía, ¿sí? Escuchar cómo la persona en crisis visualiza la situación, no como tú la visualizas, cómo la persona lo visualiza. No está la persona para que tú lo enjuicies, ¿no? Como para que tú le digas, no, pero porque sí, me ha tocado ahí luego casos cuando van a cierto tipo de instancias, ¿no? Donde las personas de verdad te dicen, yo me sentí enjuiciado cuando conté mi situación, como que vi que se rieron o como me minimizaron lo que estoy viviendo. Entonces, ojo con eso. Establecer lineamientos reflexivos cuando los sentimientos están presentes de manera obvia, ¿no?
y disminución de la intensidad de la ansiedad y el dolor emocional. ¿Cómo vamos a disminuir eso? Ahorita vamos a ver eso, ¿no? ¿Cómo vamos a disminuir también esa parte? Analizar las dimensiones del problema, ¿no? Que les decía hace un ratito, que es la indagación y que eso lo hacemos a través del CASIC. Alternativas de solución, ¿sí? Que tenemos que ir brindando a la persona, ¿no? Para que genere esas alternativas en estas 5 dimensiones y asistencia en ejecución de pasos concretos, ¿no? Involucra ayuda a personas a ejecutar alguna acción concreta, orientar o dar el mejor paso próximo, ¿no? Y el que brinda apoyo tomará una actitud facilitadora o directiva en la ayuda al paciente para tratar con la crisis. Y el seguimiento, ¿no? Que es extraer la información, establecer un procedimiento que permita el seguimiento para verificar el progreso. El objetivo es observar el circuito de retroalimentación o determinar si se lograron las metas de los primeros auxilios psicológicos. ¿Ok? Entonces, las personas realmente que están trabajando primeros auxilios psicológicos, ¿no? Pues tienen que ver más con este aspecto de contención, ¿no? De cierta forma. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver, ahí, creo que sí lo ven, ya creo que sí lo ven, ¿verdad? Vamos a ver este formato. La verdad es que este formato está en internet, pero a mí me gusta mucho retomarlo, ¿sí? Que es un formato que nos habla precisamente como esta parte del CASIC, ¿sí? Pero bueno, el CASIC lo pueden encontrar en el libro también de SLICU, de Intervención en Crisis, ¿sí? Y vienen pues las definiciones que también nosotros hemos visto, aquí también ellos lo retoman, ¿no? Todas esas que vimos al principio, algunas teorías, ¿no? Explicativas acerca de la crisis emocional, ¿no? Bueno, estos formatitos como para ir checándolo, creo que se los pasé también, ¿sí? Y aquí nos menciona, ¿no? La palabra crisis revela conceptos que son muy ricos en su significado psicológico, como son peligro, ¿no? Lo que les decía al inicio, cuando oímos crisis, siempre, tal vez algunas personas lo refieren más como a este estado catastrófico, ¿no? De la crisis, como no, lo peor que puede pasar, pero lo que hay que generar también, ¿sí? Es que hay que ver la crisis como una oportunidad. Hay que ver la crisis como esa opción de cambio, ¿no? Como la crisis también significa resolución y también significa, como dice aquí, decisión, ¿sí? Y son términos que manejaba Slick, ¿no? Que obviamente aquí nos dice, todos somos humanos, todos estamos expuestos a una crisis, ¿sí? Todos de alguna forma podemos vivenciarlo, ¿no? Bueno, ya síntomas y signos, ¿no? Acuérdense que signos son las cuestiones visibles, ¿no? Lo que podemos observar, y los síntomas es lo que nos va a referir el paciente. Ya lo hemos visto. También clasificación de crisis, las etiologías o la comorbilidad. Bueno, acá nos habla de factores de riesgo que son como, yo le puse como esas variables, ¿no? Que se enfrenta una persona ante una situación de crisis. Y bueno, aquí hay algunos criterios, todo eso, ¿no? Pero lo que quiero es como la parte del CASIC, ¿ok? Bueno, aquí, por ejemplo, en esta guía, por así decirlo, breve de intervención, viene la primera sesión. La primera sesión, sí, si estamos hablando de intervención en crisis en general, siempre va a ser la de los primeros auxilios psicológicos, ¿ok? Entonces, acá viene el contacto psicológico, ¿sí? Que es lo que les decía que tienes que ir haciendo, como invitar a la persona a hablar, ¿no? Todo. Examinaciones de las dimensiones, todos esos puntos, ¿sí? También es importante llamar, como dice aquí, a un acudiente o a una persona responsable que pueda acompañar. Eso sí, también se los recomiendo, ¿no? Que siempre cuando tengan una persona en crisis, pues tiene que también estar bajo una especie de vigilancia o tener una persona acompañante, ¿ok? Y pues, bueno, acá viene otra cuestión que sería como la parte terapéutica del encuadre,
¿sí? Pero viene aquí esta parte que es la entrevista diagnóstica y aplicación de la prueba o test para realizar la evaluación de los 5 subsistemas de la persona en perfil CASIC. Bueno, es que el perfil CASIC, ¿sí? Es un cuestionario, aquí tengo mi libro, es un cuestionario, ¿sí? Que no es realmente como un test, más bien es un cuestionario que tú vas a ir pues haciendo las preguntas a la persona y son en 5 dimensiones, ¿no? La parte conductual, la parte afectiva, ¿no? La parte somática, la parte interpersonal, ¿sí? Entonces, en esta parte, ¿no? Del libro de Slick viene lo que es este cuestionario, ¿sí? En el libro de intervención en crisis. Entonces, en la parte conductual van a generarse preguntas referidas a este punto, las actividades y patrones de conductas manifiestas, es decir, patrones en el trabajo, ¿no? ¿Cuáles eran sus patrones referentes al sueño, la interacción, ¿no? El descanso, todo lo que tenga que ver con conductual? Y viene, estoy buscando aquí el cuestionario, y viene la pregunta, ¿no? Viene cada una de las preguntas para pues poderlas realizar, ¿sí? Viene la otra parte que es la parte afectiva, que son los sentimientos acerca de la crisis o que se pregunta referente a este punto del factor precipitante y de sus comportamientos, ¿no? Entonces aquí viene como emociones, sentimientos, ¿no? Acerca de los comportamientos o acerca del momento de la crisis, por ejemplo. La presencia de ciertos estados que ya hemos hablado, como ansiedad, ¿no? Como la parte de la alegría, del enojo, ¿sí? Viene en esta valoración. A ver, los que a lo mejor tengan ahí el libro, ¿no? De intervención en crisis, están, déjenme ver, no, está creo que en esta parte de... Por ejemplo, ¿no? En qué incidente provocó la crisis, cuándo ocurrió el incidente, todo eso preguntas, quién resultó implicado junto con el paciente, pero obviamente este CASIC no lo vas a aplicar en la primera sesión ahí, ¿no? Cuando está el paciente en la crisis, ¿no? Ya vimos que esa primera sesión lo que se tiene que trabajar es otra cosa, ¿ok? En tu segunda sesión ya puedes trabajar lo que es el CASIC. En la parte somática, pues viene todo lo relacionado al funcionamiento, ¿no? Físico, general y estado de salud. Y viene todo, ¿no? Enfermedades, sensaciones dolorosas o placenteras, influencia del consumo, ¿no? Presencia, ausencia de tics, etcétera, etcétera. Interpersonal, cómo son las relaciones del consultante o de la persona en crisis con su familia, ¿sí? Con sus amigos, cómo es su estilo de vida, todo eso. Cognoscitiva, que es esta parte de los pensamientos, ¿no? Todas las representaciones mentales, como dice aquí, las creencias, sus metas, su filosofía de vida, todo eso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se explora en esta parte del CASIC, ¿sí? Y bueno, y les comentaba, bueno, pues no encuentro la página de dónde está en el libro, ¿sí? Pero el libro ustedes lo pueden descargar, está en internet, lo pueden buscar, lo pueden descargar y ahí viene el cuestionario de forma completa para que ustedes lo aborden, ¿sí? Ya que se hizo en esa segunda sesión, por así decirlo, porque la primera sería como de intervención, si no eres psicólogo o personal de salud, pues en esa te quedas. Si eres psicólogo personal de salud, pues puedes pasar a la segunda parte que exploras el CASIC. Y el CASIC, pues a lo mejor, aunque es un cuestionario, pues es una entrevista estructurada, pues igual en una sesión de 1 hora, pues a lo mejor es muy cortita para que puedas tú verla, ¿no? Ver ese cuestionario. Entonces, bueno, puede ser 1 o 2 sesiones más, ¿no? Aquí nos menciona tercera sesión, ¿no? O, bueno, es lo que maneja en este documento. Aquí es la orientación al paciente para que adquiera un mayor dominio cognitivo y recomendando hábitos saludables, ¿no? Es como que el abordaje que van haciendo, ¿no? En este documento que, bueno, les puse como de ejemplo, ¿no? Y bueno, y todas
las sesiones que se dan de seguimiento, ¿ok? A ver, déjenme ver. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta. No, maestra, todo claro, gracias. Gracias, Iván. Sí, pues sí, trato ahí de que sea lo más claro posible en esta parte. A ver, déjenme ver, ya encontré aquí la presentación de... Okay. Bueno, ahí está, ¿no? Creo que sí ya lo ven. No lo ven todavía, ¿verdad? Ya se está proyectando. Ya, ok. Pero apenas, ¿no? Ahí está, ya apenas está. Ahí está. Ok, bueno, yo aquí les mandé también una presentación de lo mismo, ¿no? Como que el perfil CASIC, que es básico en esta parte de la intervención en crisis, que es lo que les hablaba ahorita, ¿no? Los 5 subsistemas y lo que vamos nosotros refiriendo a través de estos 5 subsistemas, ¿no? Todas las áreas, y todas las áreas tienen que ver con esta parte de preguntas y de abordaje que vamos haciendo de cada una de ellas. Bueno, les quería mostrar porque aquí les mandé esto también, ¿no? Y bueno, el CACIC, yo aquí dice previa a la crisis, ¿no? Que yo diría, bueno, cuando está en una situación de crisis, la verdad es que a veces los cuestionarios y todo eso, pues están de más, ¿no? Entonces es mejor como, si lo permite la persona en ese momento, pues se podrá hacer, si no, pues no, ¿no? Entonces, pero nos sirve para poder hacer esta valoración y entonces hacer nuestra intervención, ¿sí? Intervención terapéutica, ¿no? Por ejemplo, aquí en conductual, ¿cuáles actividades han sido las más afectadas? Porque pues eso es lo que yo voy a abordar posteriormente, ¿no? De este impacto que generó la crisis, ¿no? A ver, en lo conductual, ¿cuáles, no? ¿Cuáles fueron las áreas que en ese momento fueron afectadas en la vida de esta persona? ¿Cuáles aumentaron más? ¿Cuáles se fortalecieron? ¿Cuáles se dañaron? ¿Sí? Para que yo pueda, pues, generar ese restablecimiento. En la afectiva, ¿no? Bueno, hay secuelas del incidente de crisis, ¿no? ¿Cómo se siente la persona cómo está afrontando la persona esas secuelas, ¿no? Sí se expresa, como dice aquí, de forma libre los sentimientos y las emociones. Ah, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer para que lo exprese, ¿no? A veces, pues, hay personas que no lo hablan en el momento, entonces también hay que saber respetar de cierta forma el silencio, ¿no? Y también hasta que genere la persona esa confianza contigo para que lo pueda externalizar, o podemos apoyarnos de otro tipo de intervenciones, ¿no? Técnicas. Los sentimientos expresados son adecuados en el manejo de la persona, o sea, hay una congruencia ahí entre los sentimientos y las emociones, lo que siente la persona, ¿no? En ese momento. Y la somática, que existen molestias físicas asociadas con el incidente, ¿no? Aquí evaluamos, como les comentaba hace un ratito, si existe síntomas psicosomáticos, ¿no? Que de alguna forma estén eh, generándose posterior a la crisis. Ahí es donde realmente vamos a ver si existe una patología o alguna situación, ¿no? Hay antecedentes de uso de drogas, también eso es importante, o de sustancias que participan en el estado de crisis, ¿no? O posterior a la crisis, porque ahorita como que ya es muy usual que las personas para poder tener cierta regulación emocional, ¿no? Bueno, ellos dicen, ah, ya recurren al abuso de sustancias, ¿sí? El interpersonal es el impacto sobre el inmediato mundo social de la familia
y los amigos resulta adaptativo o se encuentra en franca desadaptación. O sea, la persona después del evento de la crisis, ¿cómo ve esta parte interpersonal, no? Le da miedo salir, le da, no sé, le da cierto incluso miedo o temor a dirigirse a familiares de primer grado, ¿no? Si hay una red de apoyo o no, porque puede ser que la persona viva sola, por eso te decía que es importante también como generar esa otra parte, ¿no? De tener instancias o tener nombres o asociaciones, todo ese punto. Y cognoscitiva es las expectativas o metas vitales perturbadas por el incidente de crisis, las reflexiones o pensamientos introspectivos usuales, el significado del incidente precipitante en la parcialidad y totalidad de la vida. ¿Ok? Bueno, entonces con esto vamos a otra pregunta. Ok, vamos a dejar de presentar y no dejar de presentar. Ya está, creo que ya. Vamos a otra pregunta que yo les hago y sería, ¿cuál creen ustedes que entonces sea como el tipo de herramientas que tengo que tener para intervenir en una crisis? Bueno, ya hemos hablado de algunas. ¿Cuál creen que otras más puede haber para intervenir en una crisis? Herramientas. Las que se les ocurra, ¿eh? Buen control de tus propias emociones. Muy bien, Mayra, excelente. Buen control de tus emociones. Guadalupe, adelante. Sí, gracias. Sí, yo creo que es muy importante también la parte de la empatía. Sí, yo creo que para poder ofrecer el apoyo a otra persona tienes que ser muy empático. Y también la otra es, como decía, el control de emociones, el autocuidado. Sí, medir nuestras capacidades y saber hasta qué punto nosotros podemos intervenir sin salir afectados. Así es, muy bien. Y bueno, ese tema del autocuidado, la verdad, es importante, ¿no? Por ejemplo, bueno, los que nos dedicamos a esta parte de la clínica, como educarlos, ¿no? Educar a los consultantes en ese punto. A ver, ¿qué hacen ustedes para autocuidarse, ¿no? Yo recuerdo que hasta en una entrevista que tuve para un empleo de la parte clínica, me hicieron esa pregunta, ¿y tú cuáles son tus acciones de autocuidado? ¿No? ¿Qué es lo que tú haces como terapeuta para poder cuidarte, ¿no? Objetividad y no revictimización, así es, ¿no? Eso también sería como otro instrumento, ¿no? Otra herramienta. Karina, adelante. Creo que también mucha validación de las emociones, porque hay muchas personas que se sienten mal por ejemplo, llorar o por ejemplo, sentir miedo, sentir angustia, o sea, tienen como que mucho eso de las emociones que son negativas y las emociones que son positivas, entonces creo que la validación también sería muy buena. Así es, la validación de las emociones, trabajar mucho este aspecto también incluso de la inteligencia emocional, ¿no? Ser inteligentes emocionalmente, no hacer conclusiones precipitadas de la situación que puedan alterar al paciente, abordar las resoluciones con calma y no hacerlas definitivas para que la persona no se sienta acorralada o presionada. Siento que también al platicar un poco de nuestra vida personal sobre posibles circunstancias vividas similares, de esa confianza a la persona para que él o ella se exprese. Así es, Amisadai, exactamente. Y eso al final también es una técnica, porque estás aplicando tus recursos, ¿no? De tus experiencias o por ahí, por ejemplo, la terapia narrativa maneja mucho los cuentos, ¿no? Las historias, por ejemplo que puedes utilizar con el consultante, tu propia experiencia, obviamente, ¿no? Claro, pidiendo ese permiso, ¿no? Con el consultante, o sea, me permito contarte, me permito compartirte esto, ¿ok? Vamos entonces ahora con la segunda instancia, ¿sí? O el segundo orden. Entonces, bueno, ya vimos esta parte de la definición. Ay, no sé si se llega a ver, a lo mejor las diapositivas de ustedes
que se las enviaron, sí las llegan a ver el cuadrito, ¿no? En esta, pues no sé si en la presentación ahorita lo puedan ver, pero les voy comentando, ¿no? Hay ciertas tareas que nosotros, por ejemplo, ahorita que vimos el CASIC, ¿sí? Hay ciertas tareas que nosotros podemos de alguna forma llevar a cabo relacionado con esta parte del perfil CASIC, ¿sí? Entonces, cuando una persona estamos trabajando esta parte de la crisis, es importante mucho el tener cuidado con esta parte de la supervivencia física. Esa sería una primera tarea, ¿no? Que tiene que ver con esta área somática. Es decir, ¿no? Que se tiene que preservar la vida de alguna forma, sobre todo en ciertos casos particulares, como pueden ser personas que tengan esta situación o esta intención, ¿no? Relacionada a la parte de un suicidio, ¿no? O de un homicidio, por ejemplo. Entonces, ese es el primer punto que tendríamos que tomar en cuenta también siempre, que tenemos que cuidar mucho la supervivencia física. Por eso es que es importante que tenga una persona acompañante, ¿no? El otro es mantener la salud también y hacer el uso de medicamentos. Eso es algo que también dejo muy en claro, porque en la cuestión farmacológica o psicofarmacológica existe una serie, hay mucho estigma al momento, ¿no? Y los médicos lo sabrán, ¿verdad? Al momento de que se le sugiere a la persona o se le indica a la persona que necesita otro tipo de tratamiento, ¿no? O si la persona está con la atención de un psiquiatra, lo primero es como que no quiero tomar medicamentos porque me voy a volver adicto al medicamento, ¿no? Entonces, sí ha habido esta situación de estigma referente a eso. Eso es algo que nosotros tenemos que cambiar, esa visión, ¿no? Porque pues también tenemos que de alguna forma ser conscientes que existen situaciones que estamos trabajando a lo mejor en el área afectiva, pero que tienen que ver con el aspecto biológico u orgánico y que se necesita controlar, ¿no? Vas a tomar el medicamento de por vida salvo que tuvieras alguna otra condición, pero te va a servir para poder controlar, ¿no? Entonces, esto es una tarea principal, como la adherencia, ¿no? A los tratamientos farmacológicos en casos específicos, como ya habíamos hablado, por ejemplo, de si el estrés, ¿no? De la persona ya generó otro tipo de situaciones o condiciones y que lo necesite, ¿sí? Entonces, aquí hay ciertas estrategias terapéuticas como el otorgar primeros auxilios psicológicos, el señalar tareas acerca de la nutrición, también eso es importante, del ejercicio también es importante, ¿sí? Y de la relajación, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver en dónde se utiliza. Y está la expresión de sentimientos. La expresión de sentimientos es otra tarea que tenemos que llevar a cabo y esta es en el área afectiva. ¿Sí? La persona tendrás que guiarla o orientarla a que exprese y que reconozca los sentimientos que están relacionados con la crisis, que externalice esas emociones y sentimientos de acuerdo con lo que te está diciendo, ¿no? Pues habrá personas que no pueden hablarlo, pues tendremos que buscar estrategias para que lo pueda expresar, ¿sí? Sobre todo que explore sobre el incidente de crisis, ¿no? Que explore sobre los momentos que genera una crisis, ¿sí? Y aquí vamos a instruirlo, a educarlo sobre el papel de las emociones, sobre el papel de los sentimientos referente al funcionamiento psicológico, ¿sí? El otro es la parte cognoscitiva, que aquí es como elaborar una comprensión basada en la realidad acerca del incidente de crisis. Comprender la relación entre el incidente de crisis y las creencias de las personas. Aquí, en esta parte cognoscitiva, pues vas a generar con la persona un cambio de creencias, una reestructuración de sus creencias. También trabajas con la parte de la autoimagen, también trabajas la adaptación, ¿no? Que la persona tiene que ir teniendo y tienes que trabajar la confrontación, ¿no? Del suceso de crisis, cómo confronta a la persona, trabajar un poquito más esos aspectos de afrontamiento.
Y hay otra tarea que son las adaptaciones conductuales interpersonales, la parte conductual, ¿sí? Aquí es cambiar ciertos patrones cotidianos, rutinas, cambio de rutinas, ¿no? La parte cotidiana de la persona, ¿sí? Las relaciones que tiene la persona con su medio ambiente. Estos son como ejemplos, ¿sí? En ese cuadrito a mí me pareció bastante interesante. Y en la segunda instancia viene lo que es ya el abordaje psicoterapéutico. Y aquí te coloqué algunas opciones, ¿no? Que se trabajan. Bueno, la verdad es que hablamos de la terapia multimodal, ¿sí? Para la parte de la crisis, ¿sí? Terapia multimodal para la crisis. En esta parte, ¿sí? Generalmente eh, se trabaja lo que es este enfoque de terapia breve o los enfoques relacionados con terapia breves, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre todo cuando hablamos de crisis, en muchos casos hablamos de ciertas instancias, ¿no? Por ejemplo. Y obviamente en las instancias, sobre todo si son de gobierno, no puedes tener a una persona también mucho tiempo asistiendo, ¿no? Porque pues se necesita más bien como la parte de la productividad, ¿no? Entonces, en este caso, pues la terapia breve es donde funciona, ¿sí? Tenemos dentro del enfoque de terapia breve, porque no voy a entrar como a la historia ni nada de eso, ¿no? Que es una forma de terapia que se centra en los problemas, ¿sí? Hay centrada en los problemas, hay terapia breve estructural, hay terapia breve en esta parte sistémica, ¿no? En soluciones, terapia breve para la crisis, que viene en este caso, terapia breve narrativa, o sea, todos estos modelos nos ayudan, ¿sí? Y las terapias breves tienen una característica que obviamente se puede generar en un tiempo o en un lapso entre 10, ¿no? Aquí dice 10 o menos sesiones, entre 6, algunos autores manejan entre 6, 8 sesiones, 8, 10 sesiones, 8, 12 sesiones, aunque existe pues también una terapia breve avanzada que es, por ejemplo, para casos ya, patologías y cuestiones así. ¿Sí? Tenemos esta parte de la terapia breve centrada en soluciones de Steve de Chasser, quien es el autor de este modelo, ¿no? Y aquí en la terapia breve, centrada en soluciones, ¿qué podemos ir haciendo, no? Aquí es recomendable, nuevamente, como ir describiendo el problema, es decir, la crisis o la situación, en términos conductuales concretos, ¿sí? Es decir, en la frecuencia, en la duración, en las consecuencias, pues, del problema, todo esto que hemos visto en las variables situacionales, ¿no? El intentar entender, pues, qué función de cierta forma tiene el problema. Entonces, el primero es, en las terapias breves, nosotros le llamamos como el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? En ese momento que se está generando. ¿Cuál es la queja? ¿No? Así se le dice, problema o queja. ¿Sí? Y en esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es la queja? Igual es como, ¿en qué te puedo ser útil? ¿No? ¿Qué cambios deseas lograr? ¿O por qué has venido a verme? ¿No? Este tipo de preguntas que vamos adoptando en esta primera parte. En el segundo es la investigación sobre intentos de solución, porque la centrada en soluciones obviamente habla de eso, de los intentos de solución, ¿sí? Para resolver el problema. Y aquí vienen ciertas preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que ya has hecho para poder solucionarlo? ¿Cómo lo hiciste, no? ¿Cómo lograste realizar esto? ¿Cómo llegaste a este punto? Todo ese tipo de preguntas que me lleven a esta parte de la resolución de problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una parte en terapia breve que se llama pregunta milagro, sí, que bueno, la pregunta milagro dice como si hoy en la noche al acostarte, ¿no?
si tú al día siguiente, al despertar, tu problema ya está resuelto, ¿cómo crees que se resolvería, ¿no? Que estuviera resuelto? O si tuvieras una varita mágica y resolvieras tu problema, ¿no? Con esta varita o con esta bola de cristal, ¿cómo crees tú que tu problema estaría resuelto, ¿no? Es lo que hablan, son pregunta milagro para, pues, esta parte del abordaje de la terapia breve, ¿no? Entonces, está a definir claramente el cambio que hay que lograr, porque los modelos de breve tienen siempre un objetivo para trabajar, ¿sí? Entonces se trabaja el objetivo entre el consultante, ¿no? Tiene su objetivo, lo que quieres lograr, y tú como terapeuta también tienes objetivos, ¿no? Aquí viene qué es lo que tendría que pasar para que el cliente se sintiera mejor, ¿no? Eso tiene que ver con el objetivo. ¿Qué cambios está dispuesto a aceptar el cliente? Y después es formular y poder implantar esos cambios, ¿no? ¿Qué pasaría si ese cambio, ¿no? tuviera lugar realmente, o sea, sucediera, ¿no? ¿Cómo afrontarías tú las consecuencias de ese cambio? ¿Sí? ¿Y qué tipo de cosas podría impedir para que el cambio se generara o tuviera lugar? ¿Ok? Este es a grandes rasgos de la breve centrada en soluciones. La breve centrada en soluciones es un tipo de abordaje que te ayuda mucho a trabajar el afrontamiento con la persona. Por eso es indicado en crisis. Está la terapia breve estratégica, ¿sí? Y la terapia breve estratégica también es un modelo efectivo, también en un periodo corto de tiempo, aunque es estratégica porque tiene obviamente características del modelo de la terapia sistémica, ¿sí? Pero aquí es que hay un autor, ¿no? que maneja esta parte del modelo estratégico, que es Jay Haley, que les recomiendo de él un libro que se llama Terapia para resolver problemas, de Jay Haley. ¿Sí? Aquí nos dice, lo que hace que una terapia sea estratégica es la actitud del clínico en cuanto es él quien inicia lo que ocurre en ella y diseña de modo activo un enfoque particular para cada problema. Porque aquí en la estratégica, el clínico es quien de alguna forma genera ese plan de intervención, ¿no? De acuerdo obviamente a cada uno de los consultantes, ¿sí? Y aquí, a lo mejor en la terapia estratégica, se menciona mucho este punto que es como el terapeuta es el responsable de orientar, ¿sí? a la persona que produzca ese cambio. Incluso en alguna parte de la literatura, ella y Haley mencionaba que si la terapia no funcionaba, pues no era culpa del ¿no? consultante, porque siempre escuchamos como que es que eres tú, ¿no? El consultante es quien de alguna forma tiene que poner de su parte. Aquí era como, no, pues el consultante no, si no funciona es porque algo hizo mal el terapeuta. A veces era un poquito tajante, Jay Haley. Ser terapeuta estratégico es observar la realidad desde un punto de vista interaccional, sistémico y circular, ¿no? Circular porque pues todo lo que nos afecta a nosotros, por ejemplo, ¿no? Yo como persona pues voy a afectar a otro, ¿no? A un B, ¿no? Y esa otra persona afectada va a afectar a un C. Y entonces esa es la parte circular, ¿no? Que hay. Es esta parte de Norbert Wiener, que hablaba acerca de esa teoría, ¿no? De todo lo que una persona puede llegar a afectar y esa misma a los demás, ¿no? Y también desde un enfoque constructivista, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente todas las cuestiones sociales nos van a afectar la realidad de una persona. El lenguaje, ¿sí? Va a afectar, ¿no? a una persona también, ¿sí? Entonces es lo que maneja esta parte de la breve sistémica. Y aquí hay una situación que se le conoce como el foco, ¿no? El problema como foco de intervención, ¿sí? Es decir, el foco o el problema es esta parte del síntoma, ¿no? Nos dice aquí la solución del problema por el que se acude a la terapia, o sea, el síntoma,
es el punto central de la intervención, por lo que el terapeuta debe comprender claramente dicho síntoma con el fin de elaborar una estrategia de intervención específica, ¿sí? Y entonces aquí Jay Haley, él plantea también como un tipo de entrevista, un modelo de entrevista que está centrado en el problema, ¿no? Centrado en el problema. Una es centrada en soluciones y esta es centrada en el problema. ¿Por qué centrada en el problema? Para que pueda entonces el clínico identificar, ¿sí? Y poder construir directivas. En la terapia estratégica es un tipo de terapia directivo, o sea, tú le vas a decir qué es lo que tiene que ir haciendo, ¿sí? Para disminuir el síntoma. Claro, estoy hablando así como de manera general, ¿no? Aquí vienen las etapas, que es la etapa social, en esta parte de las terapias breves se genera este punto, ¿no? Etapa social, que es cuando indagas, ¿no? La relación con la familia, no, perdón, primero empiezas con el planteamiento del problema, obviamente, primero se plantea el problema. Y aquí, bueno, como es un tipo de terapia estratégica, pues nos habla acerca de la opinión de los miembros respecto al problema, pero si es individual, pues la persona va a plantear cuál es el problema, ¿no? En este tipo de situación viene la etapa social, ¿no? Que es esa relación que se establece, ¿sí? Con la familia, con el individuo que tenemos, los estados de ánimo, todo eso que vamos de alguna forma preguntando. Establecimiento de metas, entonces aquí también se establece, ¿no? De forma clara y precisa la meta terapéutica y la interacción, que es la hipótesis respecto a la función del síntoma, porque aquí en estratégica se ve mucho la secuencia sintomática, las jerarquías, la interacción de los miembros. En sistémico se maneja lo del chivo expiatorio, las coaliciones, las alianzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué podemos manejar en intervención en crisis esto? Porque pues también podemos tener, ¿verdad? Consultantes o personas que pues la misma familia puede llegar a generar la crisis o no entender la parte de la crisis, entonces pues lo trabajamos en ese momento, ¿no? Y dentro de este tipo también de abordaje, bueno, está, bueno, la estratégica que está también otro autor, ¿sí? Que es Jay Haley, perdón, Nardone, ¿no? Pero bueno, esta parte de aquí, ¿sí? Son las técnicas de la estratégica, ¿sí? Que es, por ejemplo, la redefinición. Están en la consulta, entonces, estás en la consulta con la persona, te comenta la situación y tú vas a replantear el problema en términos distintos. De una forma distinta se lo vas a presentar a la persona, generando, ¿no? De alguna forma que ese problema tiene solución, tiene una resolución, por así decirlo. Eso se llama redefinición, ¿sí? Me lo cuentas, pero yo te lo replanteo para que lo soluciones, ¿ok? Otro es la connotación positiva, que bueno, los que han trabajado en clínico lo hemos hecho y lo hacemos, que es cuando nosotros resaltamos aquellas capacidades positivas en el consultante, ¿sí? Connotamos positivamente, ¿sí? Es decir, yo lo que hago es que veas los recursos que tú tienes, ¿sí? Esa es la connotación positiva. Les comentaba que este modelo es muy directivo, entonces sí te manda a hacer, bueno, los modelos de breve, de psicoterapia breve, se enfocan mucho en la prescripción, que son las tareas. Mandamos mucho este tipo de actividades, de tareas que se trabajan desde antes de la primera sesión, durante las sesiones, posterior, ¿sí? También por eso ayuda a que sea breve, ¿sí? Pero aquí en una de las técnicas son las tareas directas, que son las prescripciones conductuales, así tal cual tú le dices que tiene que hacer las cosas. Esa es una tarea directa. Y la estratégica maneja mucho la paradoja, ¿sí? Que es como, la paradoja es hacer algo contrario a lo que está acostumbrado a hacer, algo absurdo,
a lo que está acostumbrado a hacer. Por ejemplo, ¿no? Si tienes un hijo y hace rabietas y esa es la queja, pues una tarea paradójica sería lo contrario, ¿no? Ahora tú como papá vas a hacer la rabieta y vamos a ver cómo observa tu hijo, vamos a ir viendo qué pasa, ¿no? En ese sentido. Ejemplo, ¿no? Y está también dentro de esta parte Giorgio Nardone, que es un terapeuta también breve, actual, ¿no? De hecho, ya es muy conocido, y él habla acerca de un abordaje que es el problem solving estratégico, que se encarga de utilizar ciertas estratagemas para obtener resultados, ¿no? Las estratagemas son son estrategias, esas son estrategias, ¿sí? El primer punto del solving estratégico es definir el problema, definición del problema, que es lo que se ve, vuelvo a repetir, en terapia breve. Determinamos y acordamos el objetivo con la persona, ese es el segundo punto. Tercer punto es evaluar las soluciones intentadas que hemos hecho para solucionar el problema. Ahí se ve las famosas excepciones que se ven en terapia breve. La técnica del cómo empeorar, ¿no? Tienes el problema, ahora quiero que imagines cómo sería lo peor de ese problema, ¿sí? Y bueno, y ahí haces el abordaje. La otra sería la técnica del escenario más allá del problema, que es como esta parte que les decía de la pregunta milagro, ¿no? Como ver, ¿no? Más allá del problema o de la situación. Táctica de los pequeños pasos, ¿no? O sea, a ver, para llegar a ese problema, ¿sí? ¿Qué fue lo que tú hiciste? A ver, imaginemos que tú ya resolviste ese problema, ¿sí? Ahora quiero que me digas cuáles crees tú o consideras que fueron los pasos para resolverlo. La técnica del escalador, ¿no? Que es muy similar, ¿no? Ya estás aquí, ¿no? Ya estás en lo alto. Ahora, ¿cuál, no? ¿Qué es lo que cómo llegaste hasta ahí? Y corregir el tiro progresivamente es como ir viendo de forma gradual, ¿sí? Las metas, las pequeñas metas que va teniendo también el consultante, ¿sí? Bueno, aquí está repetido. Aquí nos menciona, si se trabaja en la realización de una mejora, se partirá del objetivo propuesto para analizar después los problemas que hay que resolver y las resistencias al cambio que hay que superar. Si se trabaja en el problema declarado, se parte de su definición. Bueno, ese es el problem solving, ¿sí? Estratégico que pues, de alguna forma no solamente es para este lado de la psicología, sino se puede usar en cualquier otra situación. Y bueno, está otro de los abordajes. La terapia breve es un tipo de terapia o de abordaje basado en evidencias, al igual que la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir basado en evidencias? O sea que pues, hay comprobación, ¿no? De los modelos respecto a algunas situaciones, ¿no? O al abordaje de situaciones. Entonces, aquí en la terapia cognitivo-conductual, ya sabemos que la terapia cognitivo-conductual es un modelo de terapia que de alguna forma se indica, ¿no? Para el trabajo de ciertas patologías o ciertas alteraciones, ¿sí? Obviamente, si nosotros vimos intervención en crisis y vimos estos componentes, pues este modelo nos va a quedar también muy bien para poder aplicar, ¿sí? Entonces, su fundamento es que las situaciones que nos suceden es interpretado por nosotros en función de serie de circunstancias o características personales actuales. Esa explicación ocurre mediante nuestros pensamientos o creencias y se manifiesta en emociones, sentimientos, y son los que impulsan a nuestras conductas y reacciones manifiestas. En breve, ¿no? La terapia cognitivo-conductual aborda problemas desde una interrelación, es decir, entre lo que yo pienso, entre lo que hago y entre lo que siento, ¿sí? Por eso se trabaja a través de autorregistros, ¿no? Se trabaja a través de escalas, se trabaja a través de eso, ¿no? A ver, hay una situación, hay un disparador que puede ser interno o externo. Ese disparador, ¿sí? ¿Qué te está generando? ¿Qué piensas, no? Ah, pues tengo estos pensamientos. Ok,
esos pensamientos te van a llevar a una emoción o a un sentimiento y por lo tanto, o sea, a la parte emocional y por lo tanto a la conducta, ¿sí? Entonces, es como el esquema general de la TCC. Y tienen 3 fases. Una es la evaluación, ¿sí? Esta se examina el caso mediante la entrevista y la observación clínica, ¿no? La TCC es muy estructurada, ¿sí? O sea, de hecho, la TCC, cada sesión se estructura para poderla trabajar con el consultante, ¿sí? Por eso es como que muy precisa, muy indicado, pues, en las patologías, ¿no? Se utiliza entrevistas, observaciones clínicas, registros, autorregistros, ¿verdad? Incluso instrumentos estandarizados, ¿no? Sobre todo cuando se maneja esta parte de TCC, ¿no? Hay cuestionarios, ¿no? Relacionados a TCC como los cuestionarios, por ejemplo, de Beck, ¿no? De ansiedad y de depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque están fundamentados en la misma terapia, ¿sí? En el mismo modelo más bien. Se formulan hipótesis acerca de los problemas y se trazan objetivos. El segundo punto es la intervención. Ya en la intervención, bueno, vienen las estrategias de la terapia cognitivo-conductual y muy precisas para el logro de sus objetivos también. Y un seguimiento que realizan, que es evaluar la efectividad del programa terapéutico en mediano y largo plazo y se van realizando ajustes. Esto también se hace en la terapia breve, no se los mencioné, pero en la breve también se trabaja el seguimiento a través de escalas, ¿sí? De una escala, ¿no? En donde con el consultante vas midiendo la cuestión de las metas. Y aquí viene el modelo, ¿no? De la terapia, bueno, una imagen, ¿sí? Porque también para hablar de cognitivo es un buen, ¿no? Que es muy común o característico de la TCC, que es la situación, ¿no? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que en muchos casos se lo damos en el abordaje al paciente, ¿no? A ver, vamos a analizar estos puntos. ¿Cuál fue la situación, ¿no? ¿Qué es lo que en este momento te está pasando? Y ya te lo narra, ¿no? Ahora vamos a explorar pensamientos, ¿sí? Es decir, cómo lo interpretamos. Pero ahí viene ese punto que les comentaba hace un rato, ¿no? O sea, tenemos distintos tipos de pensamientos, distintos tipos de distorsiones, entonces tendríamos que tener pues una sesión para explorar, o 2 sesiones, o 3, no sé, para poder explorar todas las distorsiones que tiene el consultante, ¿sí? Ya que tenemos eso, pues se va a las consecuencias, que tiene que ver con consecuencias a nivel emocional, es decir, eso que pienso de la situación me hace sentirme de esta forma y entonces pueda yo detectar cómo actúo. Y ahí viene posteriormente la reestructuración de este punto importante en la cognitivo, que son los pensamientos y que en muchos casos se reestructura a través de un diálogo socrático, ¿sí? Y bueno, pues ya para ir finalizando esta disertación de intervención en crisis, tenemos la disminución de la activación, ¿sí? Claro, en una intervención en crisis ya vimos que puede haber cierto tipo de patologías, ¿sí? Y sobre todo vamos a encontrar muchas cuestiones relacionadas a ansiedad y a depresión, ¿sí? Y a estrés, como decíamos. Entonces aquí disminuir la activación no es un tipo de terapia, déjenme decirles, sino es como algunas alternativas que puedo brindarles si no eres terapeuta, que puedo brindarle a mi consultante para, pues, que pueda disminuir esos estados. Entonces, aquí, aunque estamos hablando de segundo orden, ¿no? En el primer orden, que hay que regular estados, también lo trabajamos. Y está la respiración diafragmática, ¿no? Que es esta parte de, por la respiración que hacemos, ejercicios de respiración, ¿no? Como el inhalar, ¿no? Inhalas, ¿no? Y exhalas, el inflar, ¿no? La parte del diafragma, ¿no?
ese tipo de respiraciones que tú vas de alguna forma enseñándoles. La respiración en 4 tiempos es, como lo dice el nombre, ¿no? Por ejemplo, inhalas en 4 tiempos, ¿no? Vas contando. Retienes en 4 y exhalas en 4. ¿Ok? Si ustedes lo hacen, ¿no? En algún momento van a ver cómo cambia esta parte de su respiración. ¿Sí? Puede ser 4 tiempos, 5, 6, luego les digo a mis consultantes, pero hacerlo, ¿no? Relajación progresiva de Jacobson, que es, también lo pueden encontrar en un formatito en internet, no es así muy difícil de encontrar. Lo trabajamos por diversas segmentos del cuerpo y es ejercicios de tensión y de extensión muscular, ¿sí? Entonces trabajamos esta parte de relajación progresiva de Jacobson. El uso del mindfulness en esta parte de la terapia o en esta parte como la disminución de la actividad es trabajar un poco acerca de la conciencia plena, ¿sí? Es decir, de estar consciente en este momento, momento, ¿no? No tanto en el presente, sino más bien va más allá de la situación presente. Es como estar consciente en todos tus sentidos, consciente plenamente, estar enfocado en lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Hablar de mindfulness, pero también pueden encontrar ustedes alternativas, ya hay videos, ¿no? De mindfulness que podemos encontrar y que podemos de alguna forma aprenderlos y también enviárselos a los consultantes, ¿no? En este caso. Y la autohipnosis, ¿no? Que es muy similar a esta parte de la meditación, por así decirlo, aunque la autohipnosis necesita pues un tipo de preparación en específico, ¿no? Porque lo que se genera o se busca es que la persona entre en una especie de trance, ¿no? Entonces tiene que tener una preparación en el lugar, ¿no? Donde está, tiene que tener esta parte de intentar dejar la mente vacía, de pensamientos, tiene ciertos pasos y por último la visualización, ¿no? Entonces por eso es que puedes también practicarlo hacia ti. La meditación, ¿no? Y está la arteterapia, el yoga, etcétera, ¿ok? Como alternativas y bueno, hasta aquí pues es lo que he presentado acerca de la intervención en crisis, ¿sí? Con esto terminamos. Muchas gracias por escucharme. Aquí, bueno, ya les dejo mis redes donde pueden ustedes ubicarme. Si necesitan alguna pregunta de forma personal, pues pueden mandarme un mensaje a este número telefónico, ¿sí? Y bueno, trabajo todo lo correspondiente a salud mental, ¿ok? A salud mental. Bueno, espera acá. Okay. Ya está. Hay un mensajito en el chat. No sé si quieres que te apoye o... Si quieres yo lo leo. Es el de Ana Casillas. Ajá, sí. ¿Sí? Así. Sí. Creo que